Bueno, vamos a seguir. A mí me soplan, como ha dicho José, a mí me soplan. Y a mí me falta cueva para salir corriendo aquí. La verdad es que en años anteriores que habéis estado hablando, pues posiblemente sea una de las ponencias que más me ha impactado. La verdad que verlo visualmente y escucharlo, hombre, para los que no estamos muy metidos en este tema, la verdad que con perdón con la palabra, cojona bastante. Bueno, pues vamos a seguir en este caso con David Sentinella. ¿Sí? ¿Pasa algo? Sí, yo me voy ahora mi cabeza lo quito de aquí. Bueno, él es periodista de investigación en temas heterodoxos. Durante casi una década fue redactor jefe en la revista Enigmas del Hombre y el Misterio, y el Universo. Escritor y colaborador habitual en diferentes medios de comunicación radiofónicos, como puede ser Radio Euskadi, Radio País Vasco, Radio Voz y Punto y Radio. Y también en televisión, como no, ha sido reportero en Euskal Telebista 2 y redactor guionista en Telecinco. También, es que me habéis puesto este año el inalámbrico, no sé moverme yo. También ha trabajado como reportero y guionista en los documentales Códigos Secretos, Enigmas Pendientes y Última Frontera. Actualmente participa en el programa radiofónico La Escóbula de la Brújula. Y, como no, para que sea un poquillo más completo, es vicepresidente de la SEIP, de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, con la que viene desarrollando varios estudios de investigación. Bueno, su último libro, Más allá, lo he visto por ahí, creo, aquí lo tenéis, ¿vale? Más allá de la vida. Y bueno, su exposición pues nos va a hablar un poco del enigma de las momias, así que os dejo con él. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, primero, evidentemente, agradeceros a todos vosotros vuestra presencia, el que hayáis venido. También, por supuesto, agradecer a los miembros de ADOP la invitación y, por supuesto, bueno, a María y a José y, por supuesto, lo que es al excelentísimo Ayuntamiento de Benamaurel por el empeño, por el apoyo para celebrar este Encuentro del Misterio, que este año ya suma pues esas 3 ediciones exitosas. Y lo que sí que ya voy a decir, de buenas a primeras, es que si alguien... A ver, las imágenes que vais a ver... Si te vas, no sé, pero bueno, hay para todos los estómagos. Y además, a mí me gusta ambientar la situación, porque lo importante en esta exposición, en esta charla, no soy yo, no es mi careto, son las imágenes que vais a ir viendo. Así que, por favor, apaga la luz. Como decía, estas 3 exitosas ediciones, y la idea de hacerlo en un enclave tan singular como este, ¿no? Porque estamos, como ya hemos visto y sabemos, junto a un cementerio, o antaño incluso, formando parte de él, ¿no? Y no es un cementerio cualquiera. Este tiene momias. Momias que ayer por la noche, precisamente, estuvimos viendo y que grabé algunas de ellas durante unos instantes, ya que son la razón que motiva el tema de esta charla. Este tipo de fenómeno, el de la momificación, así en lugares de sepelio, en cementerios, no es realmente un caso extraño, ¿no? De hecho, se dan en muchos lugares, en muchos cementerios. Pero llegados a este punto, la pregunta que aquí se plantea es ¿cómo es posible que se produzca este fenómeno de la momificación? Y aún más, no sé si algunos de vosotros, me imagino que las habréis visto, es que muchas de ellas están prácticamente al aire libre. Es decir, las condiciones climáticas, la lluvia, el viento, el calor sofocante en verano en esta zona, pues les afectan. Y así llevan años. Bueno, si analizamos
lo que es la composición del cuerpo humano, vamos a ver que los músculos ocupan un 43%, un 14% lo que son las grasas, al igual que también los huesos, y un 12% las vísceras. Luego tenemos un 9% la piel, y con lo que es todo el tejido conjuntivo, y aproximadamente un 8% la sangre. Bueno, aparentemente, como veis, quitando esa sangre, ¿no?, casi todo es sólido. Pero, a decir verdad, esas partes están constituidas por agua, lo que nos lleva a comprobar que aproximadamente el 71% de nuestro cuerpo es agua. Por ello, el mecanismo principal para lo que es la conservación y momificación es la deshidratación, es decir, la eliminación rápida del agua para retrasar y eliminar todo el proceso de la putrefacción. Y aquí sí que hay un detalle que es importante, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en las momias de aquí que hay en el cementerio de Benamanuel, ¿no? Los cambios que se producen después de la muerte son fundamentalmente el resultado como si fuera una carrera entre, por una parte, la putrefacción y por otra parte, la desecación. Y a todo esto, evidentemente, influyen una serie de factores externos, como pueden ser la temperatura, la humedad, que juegan un papel fundamental y que determinan en gran medida el que se produzca o no una momificación. Así, a grandes rasgos, existen 3 formas distintas de momificación. Tenemos, por una parte, la momificación natural o espontánea, que es, por ejemplo, la que hemos estado viendo, que normalmente se produce a causa de una deshidratación rápida del cuerpo tras la muerte, tras el momento que se produzca el deceso. Esta momificación natural suele ser causada, pues, como digo, por factores medioambientales. Tenemos por temperaturas elevadas, por un clima seco, por corrientes de aire, es decir, un aire circundante, etcétera, ¿no? Entonces, al secarse el cuerpo, se endurecen lo que son todos los tejidos, quedando como podéis ver, pues como si fueran pergaminos, ¿no? Quedan apergaminados, lo que impide la proliferación de esos microorganismos que inician todo el proceso de la putrefacción y que suele producirse más o menos a partir de las 48 horas, a partir del momento de la muerte. Aunque no solo se produce por calor y por falta de humedad, la conservación también puede conseguirse por congelación, aunque no es exactamente una momificación, pero sí que se consiguen los mismos efectos. Esta imagen, como todos conoceréis, es el famoso Otzi, el hombre. O aquí, por ejemplo, lo vemos también en un niño de la tribu Inuit en Groenlandia. Otro proceso, por ejemplo, que se da dentro de esos momificación natural es la saponificación. Este proceso, bueno, se produce por situaciones precisamente contrarias a lo que es la deshidratación que acababa de comentar. Es decir, hay un exceso de humedad y unas temperaturas bajas. Los tejidos se convierten en una especie de jabón amoniacal, ¿no?, con un aspecto, la verdad, muy desagradable, ¿no?, además con un color grisáceo. Y esto, por ejemplo, se da en lugares como, por ejemplo, en las catacumbas de París. Y luego, aquí tenemos otro de los procesos que se pueden dar en una momificación natural, y es la corificación. La corificación es un proceso cadavérico que se produce normalmente en cuerpos que han sido introducidos en cajas forradas con láminas de zinc, lo que provoca que se produzca un proceso físico-químico de la piel que hace que se coagule, pareciendo, bueno, pues como veis aquí en una de las imágenes, lo que es un cuero, por ejemplo, recién curtido, ¿no? Esta, bueno, antes veníamos hablando en la comida precisamente de la parte muy importante que son los tatuajes a lo largo de todo el proceso y a lo largo de los años y en diferentes zonas geográficas de lo que es los tatuajes en la momificación, ¿no?,
que las tenemos en todas partes. Esta es una cabeza neozelandesa. Pero los casos que tienen lugar en cementerios y en otros lugares de sepelio son, como vamos a ir viendo, otro fenómeno impresionante. Porque cuando a lo largo de la historia el hombre los ha visto, esa visión ha contribuido a corroborar esas ideas sobre lo que es la continuidad de la vida tras la muerte. Lo que sí que puede resultar extraño son las razones por las cuales pues, un determinado cadáver pues, se mantiene intacto, mientras que otros, que están en las mismas condiciones climáticas, un cuerpo junto al otro, incluso, como digo, ubicados en el mismo lugar, pues mientras uno se conserva, el otro termina por consumirse. Fijaos qué perfección. Y esta es la parte de la espalda. Impresionante, ¿no? Bueno, este es el caso, bueno, es un caso que he investigado por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que bueno, al frente estaba el doctor Francisco Echeverría, uno de mis maestros y iniciadores en mi interés hacia el tema de las momias. Y bueno, esta es una momia, un cuerpo incorrupto que tiene una historia interesantísima detrás. Pero bueno, aparte de lo que es la momificación natural o espontánea, que antes venía, que hasta ahora hemos comentado, también hay otra, y es la momificación natural intencional. Es decir, en la que en este tipo de momificación está a caballo entre la natural y la artificial. Es decir, intervienen tanto factores medioambientales como también factores humanos. ¿Por qué? Porque existe una clara intencionalidad de ayudar, de promover esa conservación del cuerpo. Por ejemplo, puede ser a través de la utilización de sustancias a base de grasa animal para envolver el cuerpo del difunto, la utilización de sales o de arena para ayudar a esa desecación, etcétera, ¿no? E incluso también, por ejemplo, como decía, del lugar, ¿no? De buscar el lugar adecuado para que se produzca el enterramiento, por ejemplo, en cuevas, en grutas, etcétera, ¿no? Si bien en algunos de estos casos es muy difícil demostrar esa intencionalidad a nivel arqueológico. En otras ocasiones también se realizaban los enfardamientos de algodón, o lo que es por ejemplo, el cuerpo se introducía en unas urnas de cerámica para proteger el cuerpo del difunto, ¿no? Bueno, esto es uno de los fardos típicos de las culturas, tanto paracas como después, bueno, inca en la zona de Perú, pues se ha utilizado mucho lo que es los enfardamientos. Y finalmente lo que tenemos es la momificación artificial, que se ha practicado gracias a, bueno, pues a un alto componente religioso, evidentemente, a unas creencias religiosas en ese más allá, y que ha sido realizado en la mayoría de los casos por especialistas, es decir, por gente que se dedicaba exclusivamente a la preparación de los cadáveres. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla, ¿no? Pero bueno, lo que es evidente es que cuando hablamos de momias, siempre pensamos en Egipto, ¿no? Pensamos en el país de los faraones, en las míticas películas que nos ha mostrado Hollywood desde el año 1932, año en el que se estrenó la famosa La momia, el bombazo de los estudios Universal, siendo la primera película que hubo sobre el tema. ¿Y por qué pensamos en Egipto? Bueno, pues evidentemente esto sucede porque estamos tan mediatizados por el cine, por la televisión, que no pensamos que la momificación no es exclusiva del Antiguo Egipto y que se produce y que de hecho ya se practicaba anteriormente en otras regiones del planeta, como veremos después. Bueno, famosa imagen de Ramsés II. Pero, ¿de dónde viene la palabra momia? Momia deriva del persa, que es momilla, que significa betún o asfalto. Esta sustancia es resinosa,
procede igual que del petróleo, ¿no? Y tiene un intenso olor como el alquitrán, es muy parecido, ¿no? Los egipcios la utilizaban en los procesos de embalsamamiento, por supuesto, de los difuntos, y por lo que el nombre de mumía, esa mumilla que yo decía, ¿no?, pues terminó por aplicarse también a todo tipo de cuerpos embalsamados y por extensión también a todos los cuerpos que habían permanecido incorruptos, como en los lugares de sepelio, en los cementerios, ¿no?, aunque no hubiera mediado en ningún caso la mano del hombre en ese resultado. Es cierto que los antiguos egipcios, detentaron unas prácticas muy depuradas, unas técnicas que llevaron el arte de la momificación, bueno, pues a unos límites increíbles, ¿no?, a las más altas esferas digamos, de lo que podría ser, si lo podemos interpretar así, del mundo artístico. Pero también es en realidad el hecho de que los embalsamadores contaron con la inestimable ayuda de unas condiciones medioambientales y climáticas y un tipo de suelo extremadamente favorables para que se produjera la momificación, ¿no? Evidentemente estamos hablando del calor, toda la climatología, las arenas del desierto, etcétera, y eso contribuía de una manera decisiva a que se produjeran tales resultados. La momificación artificial no se practicaba en los tiempos predinásticos. Esta es una momia, data de 3200 a.C. Hoy en día sigue siendo un enigma cómo se originaron las técnicas de momificación, si fueron traídas de otras regiones de Oriente o bien fueron inventadas por los mismos egipcios en un intento de emular, de imitar a la propia naturaleza. De lo que no hay duda es que se empezó a practicar la momificación en la tercera dinastía, aunque de una manera no muy común, y esa costumbre se empezó a impulsar definitivamente a partir de la sexta dinastía. Aquí ya hay gente que se le está removiendo el estómago. Pues prepárate porque esto no es nada. Bueno, dos famosas momias. Este es Seti I, uno de mis preferidos. Pero bueno, decía que se empezó a instaurar en la sexta dinastía y ya en la 12ª dinastía se generalizó lo que es las técnicas de evisceración. La evisceración es, bueno, como veremos ahora a continuación, pues es el practicar, el extraer las vísceras, como dice la propia palabra del cuerpo, lo que supuso un notable cambio en la calidad de la momificación. Y a partir de la dinastía XVIII, las técnicas fueron ganando perfección, ya llegando a un estado álgido en lo que podría ser más o menos la dinastía 22 aproximadamente, ¿no?, en el que la momia ya adquiría una apariencia que parecía que estaba vivo, ¿no? Pues se rellenaban las mejillas, las fosas nasales, se ponían incluso piedras preciosas en las cuencas oculares que quedaban engarzadas en los propios párpados, etcétera. Como antes ya decía, cuando estaba haciendo esa clasificación, el conocimiento del arte del embalsamamiento, en el caso de los antiguos egipcios, era detentado por maestros especialistas que guardaban celosamente los secretos de sus técnicas, ¿no?, pasándolos oralmente a sus alumnos. Normalmente, además, el trabajo de lo que era todo el proceso de la momificación era realizado por unas clases o gremios que eran familiares, con lo que el concepto de secreto profesional, pues claro, adquiría otro tinte de mucho más valor, ¿no? A día de hoy no se ha encontrado ningún texto escrito en papiro, en ningún, y bueno, de hecho ni en ningún otro soporte, evidentemente, como podía ser pues en los sarcófagos o en las paredes de las tumbas, en el que se venga a explicar cómo momificaban a los difuntos. De hecho, la única información escrita
que nos ha llegado hasta el día de hoy es en una obra, en Historia, del griego Heródoto, y luego hay unas referencias que aparecen en la Biblia. Bueno, según estas fuentes documentales, el proceso más elaborado, dedicado evidentemente a los faraones, ¿no?, y a los altos mandatarios, vendría a durar unos 70 días. 70 días en los que, y ahora voy a explicar más o menos todo el proceso, ¿no? Primero, introducían un hierro candente por las fosas nasales y extraían el cerebro. El hierro candente lo que hacían era introducirlo, hurgar, crear toda esa masa, digamos, que se deshacía del cerebro y lo sacaban. Para los antiguos egipcios el cerebro no tenía ninguna importancia. La inteligencia, etcétera, etcétera, todo residía en el corazón, como veremos. Luego también practicaban lo que era la evisceración, ¿no?, esas incisiones en el costado en el que se sacaban las vísceras y se colocaban en unos vasos que todos habréis visto, en los vasos cánopes, que se llaman, ¿no?, o cánopos también, dependiendo de la traducción. Luego, lo que es el abdomen se rellenaba con mirra, con canela, con hierbas aromáticas, y entonces lo cosían y mantenían el cuerpo 70 días en natrón. Bueno, el natrón, como veremos, no es... son unas sales, bueno, luego prefiero hablarlo, ¿no?, para no distraerme demasiado. Luego, el cuerpo, después de estos 70 días que estaba en natrón, el cuerpo era lavado, era purificado y lo envolvían en vendas y lo untaban con esa mumia, con ese betún, ¿no?, que luego y hoy en día pues, se conoce también en gran medida como betún de Judea. Pero el tema es ¿por qué los antiguos egipcios embalsamaban los cuerpos de sus difuntos? Evidentemente ahí detrás, como decía antes, existen unas creencias religiosas y tenemos que entender para eso, lógicamente, cómo eran estas creencias. En el mundo occidental dividimos al hombre, pues básicamente en dos partes, lo que es el cuerpo y el alma. No voy a entrar en muchos más pormenores, porque bueno, si es espíritu, alma, básicamente es eso, es la parte física y la parte más espiritual, por decirlo de una manera. Pero en el antiguo Egipto, la visión de la naturaleza humana era distinta y estaba compuesta principalmente por 4 partes. Por una parte tenemos el cuerpo físico, vivo, ¿no?, o sea, nuestra piel, nuestra carne, que ellos llamaban el ket, que solo podía conservarse mediante la momificación. Luego existía una parte espiritual divina, que eso es importante, llamada el Ka, que todos conocemos. Ese era el doble astral, el que permanecía en la tumba junto a la momia del difunto, aunque podía desplazarse perfectamente a su voluntad, ¿no? Y este se representaba, y lo habréis visto en algunas inscripciones, que era pues como 2 brazos levantados, unidos y levantados, ¿no? Luego estaba el alma o principio vital, que era lo que llamaban el Ba. El Ba, evidentemente, no era un elemento físico, pero como el cuerpo físico era único en cada persona, es decir, ahí lo vemos, se solía representar con un pájaro, con una cabeza humana, y luego estaba el espíritu, o Aj, que era la proyección. El Aj era el estado más perfecto del ser, era lo que terminaba, dentro de lo que eran sus creencias, todo el proceso iniciático. El Aj es ese estado en el que el fallecido existe en ese otro plano, en la otra vida. Y esa es la verdadera parte inmortal. Pues bien, la muerte física, lo que hace es desunir todos esos elementos que conforman el ser. Entonces, sin esta conexión es cuando se produce lo que es la segunda muerte, es decir, la muerte definitiva. Con lo cual, para conservar el vínculo, era necesaria esa acción mágica por parte del sacerdote, que era un mago, un especialista, no solo en las artes de la vida, sino también de la muerte. Y lo que hacía era, mediante todos los ritos, convertía
al momificado en un iniciado, en otro mago capaz de resucitar. Así, con la momificación lo que se producía es uno de los actos mágicos por excelencia. Es decir, la magia estaba presente a lo largo de todo el proceso, ya que mientras el cuerpo era preparado en sus distintas fases en las que he ido diciendo, de la visceración, el lavado, etcétera, etcétera, para conseguir esa momificación del cuerpo físico, se realizaban rituales paralelamente. Existen alrededor, si no me equivoco, de unos 180 rituales. Pero, además, por cierto, se tiene el concepto, un concepto erróneo, de que los egipcios estaban obcecados con la muerte. Y en realidad, bueno, pues nada más lejos de la realidad, ¿no? Los antiguos egipcios tenían tal pasión por la vida que su única obsesión era poder alargarla lo máximo posible, es decir, hasta la eternidad, ya que para la magia egipcia no existía ninguna separación en lo que es entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. De todos los rituales mágicos que se realizaban durante todo el proceso de la momificación, posiblemente el más importante, el que era imprescindible además, era la ceremonia de la apertura de de la boca y los ojos, ya que en él se transformaba el cadáver en un ser vivo. Es decir, su importancia radicaba en que, si bien en el libro de los muertos, en esas inscripciones que aparecían en los sarcófagos y tal, se mostraban las palabras y los conjuros que eran necesarios para conseguir de nuevo la vida, el fallecido, pues evidentemente tenía que poder articular las palabras debidamente. De lo contrario, todo el esfuerzo que se había estado realizando habría sido en balde, ¿no? Entonces, esta ceremonia, el de la apertura de la boca y de los ojos, era un largo ritual, bueno, en general, como decía, que además venía compuesto también de otras partes y en general toda esa parte final eran alrededor de unas 70 operaciones diferentes. Pero, además, los sacerdotes protegían a las momias y a las tumbas con elementos mágicos, con amuletos, con conjuros, etcétera, para asegurarles la vida eterna e impedir que interrumpieran su descanso. A estos objetos, a los objetos que ellos llamaban las cosas protectoras, el término era el mkek. Bueno, la pronunciación y el tema de las sílabas es diferente, pero podríamos decir eso, nos quedamos con ese término de las cosas protectoras. Aquí vemos uno de ellos, que es el escarabeo. El escarabeo es que, de la misma manera en que el escarabajo empuja y hace rodar su pelota, que todos la habréis visto, ¿no? Pues a través del desierto, ese gran escarabajo del cielo es el que empuja el sol de un lado al otro para que pueda renacer cada día, ¿no? Simbólicamente lo que se hace es, se relaciona el escarabajo con la idea del renacimiento. Y así empezaron a depositar pues los escarabeos junto a las momias, evidentemente como una protección mágica y para ofrecer la vida eterna a los muertos. También estaba el escarabajo del corazón. El corazón durante las primeras dinastías no era extraído, porque, como antes he dicho, era una de las partes más importantes, pero ya cuando se va especializando la momificación, finalmente el corazón se extrae y se sustituye por un escarabeo con una oración grabada que el muerto tenía que recitar cuando el corazón fuese pesado, y ahí lo vemos, por la diosa Maat, al rendir las cuentas ante el tribunal de Osiris. Ahí en la imagen podéis ver, bueno, pues que está Osiris. Fijaros, esta es la pluma de Maat. Al otro lado de la balanza está el corazón. Y entonces, bueno, pues ambos tienen que tener el mismo peso. Porque si la vida del difunto había sido armoniosa, había tenido buenas acciones, su corazón sería tan ligero como la pluma
de un avestruz, la pluma de Mat. Si sus acciones habían sido negativas, entonces el corazón pesaría más y el ser entonces sería condenado a la segunda, y como decía antes, a la segunda muerte y a la muerte definitiva, ¿no? Y ahí estaría la bestia, exactamente, para devorar al difunto. Luego también tenemos, dentro de esos utensilios, ¿no?, el Yet, el Tet, el pilar sagrado de Osiris, que significa la firmeza, la estabilidad, y se asocia, fijaos, lógicamente, a la columna vertebral de Osiris, ¿no? Entonces, las cuatro secciones que vemos, que cruzan el pilar, se las considera como un símbolo de las vértebras y representan las fuerzas elementales, además. Y luego tenemos al lado al Tiet, que es más conocido como el nudo de Isis, y se le relaciona con el órgano reproductor de la diosa, ¿no?, evidentemente de Isis. Con frecuencia vemos figuras que en una mano llevan, por ejemplo, el pilar sagrado y en la otra el nudo de Isis, ¿no? Y eso lo hemos visto pues en muchos faraones, etc. Y representa, por una parte, lo que es el sacro de Osiris y el útero de Isis como fuerzas protectoras para el otro mundo. También, bueno, hay diferentes, ¿no? Tenemos el Unyat, que es más conocido como el ojo de Horus. Este amuleto pues no podía faltar nunca junto a la momia, ya que le otorgaba fuerza, vitalidad, buena salud, sobre todo cara a ese viaje que la momia tenía que hacer, el difunto tenía que realizar a través del mundo de la oscuridad hasta conseguir llegar victorioso al reino de Osiris. En muchos sarcófagos lo podemos encontrar uno frente al otro, lo que se llaman los Unyat gemelos, y esos vienen a ser como una protección al difunto y como señal de buena salud en ese otro mundo, ¿no? Y también, bueno, pues no puede fallar el Ankh, el amuleto de la vida, que era utilizado tanto para los vivos, para mantener y prolongar la vida, como para los muertos, que es evidentemente para conseguir la resurrección. En la mayoría de las representaciones de dioses egipcios lo veréis que lo llevan y sirve como símbolo de su inmortalidad. Bueno, tampoco me voy a extender mucho más con el antiguo Egipto, pero como podéis ver, para ellos la muerte era un proceso de metamorfosis alquímica, donde se revelaba ese otro mundo, donde nada era producto de creencias, sino de conocimiento. Todo lo estaba calculado. Solo a través de ese conocimiento el alma podía superar todas esas pruebas y esos peligros en el viaje al más allá y que le separaban de la inmortalidad. Y nos vamos al otro lado del charco, como se suele decir, porque aunque parezca mentira, 6.000 años antes de Cristo, cuando en tierras egipcias todavía no existía ni el embrión de lo que sería ese gran imperio faraónico, al norte de Chile, en unas tierras costeras, desérticas, terriblemente áridas, apareció una civilización que momificaba artificialmente a todos sus congéneres, a todos sus fallecidos, mediante unas sofisticadas técnicas que comportaban un conocimiento anatómico muy importante. Esta cultura era la cultura chinchorro y fue llamada así porque los arqueólogos chilenos que descubrieron las momias en una playa que tenía ese nombre, ¿no?, en la localidad de Arica. Y fue donde hallaron esas primeras momias allá por el año 1917. La existencia de este pueblo ancestral era conocida por arqueólogos y por los antropólogos, pero no se tenía conocimiento de que las momificaciones fueran tan remotas. Hacia el año 7000 a.C. aproximadamente, algunos grupos de cazadores que vivían por los Andes
Abandonaron lo que es la zona, toda la cordillera, motivados posiblemente por los cambios climáticos que se estaban produciendo, que se sucedieron justo después, estamos hablando de las últimas glaciaciones, ¿no? Y se acercaron a esa enorme mancha azul que verían ahí en el horizonte, en la lejanía, ¿no? Y atravesaron parte del desierto hasta llegar allí. Una vez ya en la costa, esos cazadores de las montañas, pues aprendieron a aprovechar esos recursos que tenían y que les ofrecía pues el océano, en este caso lo que es el Océano Pacífico, y transformaron paulatinamente todas sus herramientas, todos sus instrumentos para, en lugar de la caza, para la pesca. Pero, sin lugar a dudas, el aspecto más fascinante y sorprendente de la cultura chinchorro es la manera elaborada con la que preparaban a los difuntos. Lo hacían sin ningún tipo de diferencia social, sin rango, no había diferencia de sexo e incluso de edad. Algo que no ha ocurrido en ninguna de las culturas posteriores que han venido practicando la momificación artificial. Los modernos análisis científicos que se han venido realizando nos han permitido conocer bastante cómo era esa cultura. Tanto, por ejemplo, su dieta alimenticia, las enfermedades, las tradiciones, sus costumbres, etc. Sin embargo, lo que no sabemos eran cuáles eran esas ideas religiosas, porque no ha aparecido escrito en ninguna parte, ¿no?, que les hicieron manipular y conservar esos cuerpos de los familiares para tratar de inmortalizarlos. Porque estamos hablando, fijaros, 7000 años antes de Cristo. ¿Cómo supieron de qué manera había que hacerlo? De momificarlos, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo consiguieron esos amplios conocimientos anatómicos a una fecha tan temprana, 7000, 8000 años atrás? Y aquí es cuando ya es la parte que vais a empezar a alucinar, porque la momificación no era detentada, así como en el caso del Antiguo Egipto, por clanes, por especialistas, sino que era un trabajo comunitario, en el que todos, incluidos los niños, participaban. Los cuerpos, como veis ahí en el dibujo, el proceso era el siguiente: los cuerpos eran descuerados, o sea, se les quitaba la piel, se les quitaba la carne, se les quitaban las vísceras y eran secados al fuego o bien con las cenizas. Luego reforzaban, como veis ahí en la imagen, toda la estructura ósea, con palos, con cuerdas, y modelaban de nuevo el cuerpo pues con arcilla, con lana, con fibras vegetales, etc., ¿no? Y acto seguido volvían a colocar la piel, así que la habían quitado como quien monda una naranja, ¿no?, forrando de nuevo todo el cuerpo con ella. Como dato curioso, decir que además incluso modelaban hasta los genitales de ambos sexos. Luego, por ejemplo, el cráneo era rellenado con arcilla, con cenizas, y luego se le amarraba lo que es la mandíbula con cordeles de caña, ¿no? Y hay cosas que son curiosas. Por ejemplo, solían poner pelucas y se modelaba como veis ahí en la imagen, una careta de arcilla que podía ser o blanca o negra, ¿no? Y finalmente el cuerpo entero se pintaba de negro. Alrededor del año 2800 a.C., más o menos, ese color negro del que era pintado el cuerpo fue abandonado, quizás o posiblemente, es lo que se especula, por un cambio en el simbolismo religioso, ¿no? A partir de entonces, y por cerca de unos 1000 años, las momias fueron pintadas de un rojo ocre, aunque eso sí, la máscara continuaba siendo de color negro. Pero bueno, la utilización, cuanto menos de estas técnicas, hoy en día nos puede parecer pues un sinsentido, ya que, como decía, en Arica, está ahí el desierto de Arica, se encuentra en una de las zonas más áridas del planeta, donde las precipitaciones son mínimas.
Y además, como os podéis imaginar, el sol es justiciero, vamos, deshidrataría a cualquier cuerpo, cualquier animal que estuviera allí a la intemperie durante un breve periodo de tiempo. Con lo cual, entonces, si los cuerpos se momificarían de una manera natural, es decir, por las condiciones medioambientales, por el sol, por la falta, las altas temperaturas, etcétera, ¿por qué realizar una momificación? Evidentemente, debieron existir razones rituales y razones religiosas que justificarían todo este esfuerzo, ¿no? Pero, hombre, de lo que no cabe ninguna duda es que las momias eran veneradas y conectaban ese mundo natural con el mundo sobrenatural. Quién sabe si, tal vez, lo que hacían era asegurarse que sus familiares continuaran, entre comillas, vivos físicamente, para cuando regresaran ese viaje de nuevo a su hogar, que eran las montañas, ¿no? Pero bueno, no se sabe, y dudo que bueno, pues que la arqueología pues, pueda resolver ese misterio. Pero bueno, en España también tenemos unas momias que poseen una gran importancia para la investigación. Se trata de las momias guanches de las Islas Canarias. Estas momias, este patrimonio, de hecho, fue dado a conocer en el siglo XVI por los conquistadores castellanos y sufriendo, bueno, pues durante un largo periodo de tiempo una expoliación sistemática, bien porque se trasladaron todas estas momias a diferentes museos y colecciones de todo el mundo, o bien para convertirlas en polvo de momia para su comercio, igual que sucedía también con las momias egipcias. Pero bueno, no existen escritos antiguos que nos puedan ofrecer una imagen correcta de lo que es la historia del pueblo guanche, ya que los primeros cronistas escribieron sus textos un siglo después de la conquista, con lo cual, bueno, pues carecen de bastante fiabilidad. Seguimos con imágenes. Yo he avisado. Bueno, los ancianos y los sabios guanches lo que hacían era transmitir sus conocimientos a través de la tradición oral. Es decir, no escribían nada absolutamente. Y de hecho, dentro de esa tradición oral lo transmitían a una sola persona que ellos escogían, quien a su vez hacía también lo propio, negándose a lo largo de toda la historia a plasmar ese conocimiento por escrito. Por lo que uno de los grandes enigmas de los guanches es cómo llegaron a aprender las técnicas de momificación. Esta es una de las momias guanches famosas, es la momia de San Andrés. Ahí la vemos, la cabeza y parte del cuerpo. Pero bueno, la momificación guanche se realizó desde el siglo III después de Cristo hasta el siglo XV. Esta práctica no fue tampoco de uso general entre toda la población guanche, existiendo diferentes procesos de momificación dependiendo de las diferentes castas que componían la sociedad, muy parecido a lo que pasaba en el Antiguo Egipto. La duración del proceso, en este caso, o como ellos llaman, del proceso de momificación, ellos le llaman el mirlado, oscilaba entre los 15 días que se empleaba para los reyes, que ellos denominaban los menceyes, o los 10 días para los nobles, o los 5 días para el pueblo llano, para los villanos, ¿no? Y sobre todo para el pueblo que podía permitirse ese proceso de mirlado. El trabajo de lo que era la momificación, ese mirlado, se repartía entre dos clases sociales. Por una parte estaban los iboibos, que eran una tribu de sacerdotes que oficiaban los rituales sagrados. Como siempre, fijaros, están las dos partes, la parte sagrada y espiritual, y luego, por otra parte, la parte física, que era llevada a cabo por los achicasnai,
que era la casta más baja, el estrato social guanche más bajo, y que se dedicaban a todo lo que eran los trabajos relacionados pues con la sangre, y eran los encargados de realizar físicamente todo el proceso del mirlado. Este proceso normalmente, bueno, a diferencia de los egipcios, ellos no extraían las vísceras, aunque sí que practicaban esas incisiones en el bajo abdomen para lavar la parte interior e impregnarlas pues con diferentes resinas que ayudaban a esa momificación, y luego envolvían el cuerpo con capas de pieles que estaban muy finamente curtidas, ¿no? Y eso es curioso, por ejemplo, en el caso de que si se trataba de una mujer, la que estaba siendo momificada, cruzaban las manos por delante sobre el pubis, y si era un hombre, las colocaban paralelas a lo largo, junto al cuerpo, ¿no? Entonces, lo que hacían era, realizaban un agujero en el suelo de la longitud aproximada del difunto. Ese agujero venía a tener una profundidad de un palmo, unos 20 centímetros, 20-25 centímetros aproximadamente, y lo rellenaban de brasas. Y entonces lo que hacían era colocar al difunto a cierta altura, como si fuera sobre unas parihuelas, ¿no?, sobre estos materiales, para que se fuera secando con el calor de las brasas y con el humo. Entonces, una vez que el cuerpo del difunto se había deshidratado, que había perdido toda esa parte del líquido y por lo tanto había perdido peso, que quedaba ligero, entonces era untado como a modo de barniz con otras resinas de plantas, ¿no?, y de nuevo era envuelto con más pieles. Estas envolturas no solo servían para proteger al difunto, al cadáver, sino que también venían a señalar su identidad y el rango social. En muchos de estos casos también, como decía, también había ciertos tatuajes que venían a marcar ese rango social. Luego, tras el mirlado, venían lo que eran los rituales del enterramiento, ¿no? Entonces, la momia era colocada fuera de lo que había sido su casa, y ahí se oficiaban los últimos, algunos de los rituales, como que la gente saltara, y eso es curioso, ¿no?, esas 3 veces. Siempre tenemos a nivel simbólico los 3 saltos, el número 3, pues saltaban 3 veces sobre el difunto para evitar que su espíritu se arrimara a la persona, a los familiares y a los amigos, ¿no?, para evitar, evidentemente, el que se pudiera producir el caso de un fantasma, etcétera, etcétera. Luego, después se celebraba, después de producirse ese ritual, tenía lugar un banquete en el que incluso participaba la momia, que se sentaba ahí junto al banquete, igual que, por ejemplo, también hacían los incas, ¿no? Y este banquete, la verdad es que dejaban ahí los restos, porque podía durar 3 o 4 días. Y ahí en el banquete se comía, se bebía, se cantaba, se bailaba, puntos suspensivos. Y finalizado el banquete, el cuerpo era llevado a una cueva para su enterramiento. Allí, dentro de lo que era la cueva, se tenía en cuenta lo que es la disposición de los puntos cardinales, es decir, los pies se colocaban mirando a la salida del sol y la cabeza por donde el sol se ponía. De las momias encontradas hasta la fecha, curiosamente, ninguna de ellas pertenece a sus reyes, a sus menceyes. De hecho, hay, digamos, ese mito, ¿no?, de que algún día se hallará o no esa cueva de las 1000 momias, ¿no?, de esa cueva de donde se supone que están todos los reyes, todos los menceyes, ¿no? En el caso de los menceyes, la tradición pues considera que se utilizaban diferentes técnicas de momificación especiales, como es lógico, en las que se utilizaba un líquido que ellos llamaban el bálsamo de los guanches, y veréis cómo funcionan. Tras lavar el cuerpo, lo purificaban, entonces desangraban el cuerpo. Una vez más, lo que hacían era deshidratarlo, ayudar más rápidamente. Lo que hacían era desangrar el cuerpo colgándolo por los dedos
y haciéndole una incisión, o sea, por los dedos de los pies y haciendo una incisión detrás del cuello, como se puede hacer en la matanza del cerdo prácticamente, ¿no? Y una vez... Sí, ya puestos así, ¿qué más da, no? Un poquitín más de sangre por aquí y para allá. Y entonces, una vez que se había eliminado toda esta sangre, lo que hacía era se insuflaba por las venas por las arterias, ese bálsamo de los guanches, ¿no? Y se hacía a través de un canutillo de una planta. Bueno, no quisiera concluir esta parte de hablar de los guanches sin antes, bueno, cuanto menos realizar una reflexión sobre una posibilidad, una apasionante posibilidad, desde luego, de que existen ciertas teorías que apuntan a que los egipcios pudieran ser los primeros habitantes o los primeros pobladores de las Islas Canarias. Y hay una serie de puntos en común que cuanto menos nos hacen reflexionar. Por una parte, tenemos evidencias de parentesco entre guanches y egipcios que son apoyadas por estudios etnográficos. A nivel religioso también existen múltiples coincidencias. Por ejemplo, ambos pueblos adoraban al sol. En el caso de los guanches era el Maguec, como ellos le llaman, además como máxima divinidad. También el cargo de lo que podía ser el sumo sacerdote recaía en ambas culturas en individuos, en personas de la familia real normalmente, y los reyes de ambos pueblos, tanto de los faraones como de los menceyes, ¿no?, pues se casaban con sus propias hermanas. También, como hemos visto, practicaban lo que era la momificación artificial. Y luego también tenían, dentro de ese concepto de creencias religiosas, tenían la idea de que la resurrección, esa creencia en la otra vida, no era solo algo espiritual, sino que, bueno, por ejemplo, en el Ka egipcio, que antes mencionaba, correspondía a lo que los los guanches denominaban el sacho interno, y el Ba egipcio para ellos era el sacho interno. Esas dos partes, había una similitud, ¿no? Y ambos debían permanecer unidos en buen estado para poder realizar ese proceso que los menceyes y que los guanches consideraban que era la resurrección y volver a la vida terrena. Y como colofón, bueno, está una polémica de si ambas culturas construían estructuras piramidales, aunque evidentemente estamos hablando de diferentes fines. Bueno, existen varias teorías, varios estudios, tanto a favor como en contra. Hay un libro publicado en el 2005 de unos científicos, pero a mí, yo lo siento, Jesús, pero a mí no me acaba de convencer totalmente. Pero bueno, es una hipótesis que está ahí, cuanto menos, bueno, pues es curiosa. Y ahora nos vamos al noreste de Europa, porque allí están los que son los pantanos de turba, lo que son las turberas de esa zona del noroeste de Europa, que tienen uno de los muchos misterios que encierran el continente europeo, nuestro viejo continente, y es la aparición de unas momias con más de 2000 años de antigüedad. Fijaos, hasta ahora he estado haciendo referencia sobre todo a procesos de momificación artificial, tanto las momias guanches, el antiguo Egipto, las momias más antiguas del mundo, las momias de Arica. Pero en este caso, estas momias de los pantanos de turba, de las turberas, se trata de una momificación natural, y en ellas pues vienen a conjugarse varios factores. Por una parte, en los pantanos hay una práctica ausencia de oxígeno, hay un alto nivel de acidez en el agua, y eso hace que no puedan proliferar esos microorganismos, esas bacterias que componen esa descomposición de los tejidos, ¿no?
Como digo, esa alta acidez en el agua hace que esas bacterias no puedan sobrevivir, pero además el ácido tánico hace que la piel, como vemos ahí en la imagen, quede curtida como si fuera un cuero también. Además, en estos pantanos existen, bueno, hay unas bajas temperaturas, el agua viene a estar aproximadamente a unos 4 grados centígrados, pero una de las dudas que aparecen es ¿por qué aparecen allí esos cuerpos? Vamos a ver. Sí, fíjate, este es el conocido como hombre de Toyún. Bueno, pues los pueblos que habitaban esta zona tenían la creencia de que los dioses habitaban los pantanos. Lo que resulta curioso es que todos los cuerpos que han ido apareciendo ofrecen una muestra de muerte violenta, que hacen sospechar que o bien fueron víctimas de sacrificios humanos, evidentemente por ritos religiosos, o bien se trataba de ajusticiamientos de criminales, de desertores, de traidores o incluso de homosexuales, como veremos. Es posible incluso que muchas de estas personas fueran arrojadas cuando aún estaban vivas. Hecho que, bueno, parece confirmarse el que, por ejemplo, el hinchazón que se ha encontrado en el estudio de estos cuerpos en algunos puntos donde las ramas, por ejemplo, apretaban algunos de sus miembros. También algunos, como vemos ahí en la imagen, fueron estrangulados con cuerdas. Otros aparecen decapitados o muestras de que han sido apuñalados con verdadera saña. También aparecen mujeres con la cabeza medio afeitada o en su totalidad, acto que posiblemente fuera una señal de castigo infligido por mujeres adúlteras. Fijaros. Pero bueno, las investigaciones que se han venido realizando, bueno, pues han intentado descifrar este enigma como, bueno, pues como si fuera en las series de televisión, en CSI, ¿no? Pues la verdad es que sí, bueno, porque los análisis de todos que se han venido realizando durante todo este tiempo han mostrado que en sus vísceras se ha hallado, por ejemplo, polvo de muérdago o frutas de bayas, elementos que eran utilizados, por ejemplo, por los druidas en sus prácticas rituales. Otro enigma, bueno, esta momia es apodada, bueno, la gente la conoce como Franz el Rojo. Bueno, es pelirrojo, perdón, el pelirrojo. Bueno, como decía, otro enigma que aparece es que ha habido varios cuerpos que han aparecido atravesado el corazón con una vara de abedul. Y esto podía ser por dos razones. O bien, para que no flotara, es decir, para que, como estamos hablando de pantanos, para que esa vara de abedul se enredara en la profundidad con otras plantas, con el fondo y no subieran los cuerpos, o bien, pues os podéis imaginar en qué otros casos se clava una estaca de madera en el corazón. En el caso de los vampiros. Bueno, en definitiva, para que no volviera de entre los muertos. Bueno, el descubrimiento de estos cuerpos, además de un importante hallazgo arqueológico, supone también un misterio difícil de descifrar, porque se trata, ahí está la duda, se trata o bien de ajusticiamientos criminales o son víctimas de sacrificios rituales. Bueno, la verdad, y lo siento, pero no os puedo dar hasta ahora, no existe una única respuesta a este enigma. Y vamos con otras momias, con unas momias que cambiaron la historia, porque este es otro de los grandes enigmas que encierran las momias, lo encontramos en China.
en la cuenca de Tarim, lo que es ahí el desierto del Taklamakan, donde curiosamente se han encontrado más de un centenar de momias cuya datación por carbono 14 da una antigüedad de 4.000 años de antigüedad. Es decir, vivieron allí 2.000 años antes de Cristo. Estas momias no tendrían, bueno, aparentemente la menor importancia, de no ser porque se trata de hombres de raza blanca, con nariz prominente, veis, bueno, el caballete, pelo rubio o pelirrojo, ojos redondos, barbas pobladas y una altura media en algunos casos de 2 metros en los hombres y 1,90 m en las mujeres. Fijaos, también ahí se ve un tatuaje, espiral. Bueno, los documentos históricos narran que la civilización china surgió sin ningún tipo de influencia externa y que el hombre blanco llegó a la zona unos 200 años antes de Cristo, con lo que sería el establecimiento del comercio, con lo que es la conocida Ruta de la Seda. Entonces, ¿cómo es posible que hombres blancos... 5 minutos, no me digas. Bueno, 10. Bueno, ¿cómo es posible que hombres blancos llegaran hasta esta zona, no fueran a parar ahí? Bueno, los resultados de las investigaciones tardaron a salir a la luz por una cuestión de corrección política. Es decir, ya que el hallazgo no resultaba cómodo para lo que es el gobierno chino. Según las investigaciones de lo que es el ADN mitocondrial, es decir, es esa parte de ADN que se transmite exclusivamente por parte de la madre, se trata de este pueblo, estas personas que fueron allí, se tratan de migraciones de pueblos indoeuropeos que partieron de la zona del Cáucaso. En los enterramientos no solo se encontraron la ropa que llevaba puesta, sino que también hallaron, como si se marcharan de viaje, es decir, las prendas dobladas junto al cuerpo de los difuntos, sombreros, las mantas, abrigos, etcétera, ¿no? Y junto a la ropa también había utensilios de trabajo y además, curiosamente, utensilios metálicos, ruedas, cabalgadura, etcétera. Bien, ¿qué supone todo esto? Pues supone un gran apoyo a las teorías que aseguran que existió una intervención cultural centroeuropea en el origen de la civilización china. Eso significaría que grupos de población europeos que introdujeron elementos tan importantes para el desarrollo de la sociedad y de la cultura como pueden ser la rueda, la metalurgia, los vehículos tirados por caballos o la propia cabalgadura, los llevaron ahí los europeos, lo que echa por tierra ese supuesto mito del aislamiento cultural y cambia parte de la historia tal y como hasta ahora la conocíamos. Y bueno, y fijaos, todo esto sucede sencillamente por el hallazgo y la investigación de unas momias. Pero bueno, como ya me han dado los 5 minutos, ya termino. Pero, como habéis visto, la momificación de nuestros antepasados nos ha legado todo un corpus de conocimiento, de sabiduría, no solo de esos conocimientos históricos, sino también antropológicos, sociales, religiosos. Y por todo ello, podríamos decir que las momias son mucho más que el resultado de esa desesperada búsqueda por conseguir la inmortalidad que en principio, bueno, pues parecía que era lo que buscaban los antiguos egipcios, ¿no? En realidad, y bueno, para mí yo lo tengo muy claro, las momias son nuestras increíbles máquinas del tiempo, es decir, nos ayudan a viajar al pasado y a conocer qué fue de nuestros ancestros, qué fue de la historia, de la arqueología y de la antropología. Y lo dejo aquí. Muchas gracias.